Bueno, muy buenas noches, sean bienvenidos todos y todas al lanzamiento del tercer encuentro internacional de dramaturgia Calidrama 2021 para el grupo de investigación en dramaturgia Cali Tejido Sinagoga. Bueno, muy buenas noches, sean bienvenidos todos y todas al lanzamiento del Facultad de Artes Escénicas de Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle. Es un placer estar conectadas hoy con todos ustedes a través de las redes para empezar a tejer el camino que nos llevará a encontrarnos cuerpo a cuerpo el próximo año en abril. Así es. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Pues hoy es un día muy bonito, encuentro que empezó en el año 2017. Es una cita que cada 2 años tenemos con la dramaturgia. En este caso estamos haciendo el lanzamiento para prepararnos, para empezar a proyectarse, para también presentarles a los invitados y a las invitadas que estarán compartiendo con talleres, con lecturas, compartiendo sus metodologías el siguiente año. El siguiente año el tema será las dramaturgias expandidas y hoy vamos a hablar un poco sobre esto. Bueno, y para ir desenredando la madeja, nos acompañan hoy Lucía Amaya de Colombia, Héctor Fernández y Demián Lerman de México, Santiago Loza y Andrés Gallina de Argentina. Un cordial saludo de bienvenida a todos y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Lucha, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Hola, buenas noches. Gracias, para mí es un honor también estar aquí en este encuentro. Saludo a mis compañeros de conversación de México y de Argentina. Y bueno, soy Lucía Amaya, me dedico a las artes escénicas de tiempo completo. Soy también docente universitaria de esta institución que hoy nos convoca. Yo estudié como pregrado licenciatura en artes escénicas en la Universidad del Valle y desde que terminé mis estudios en 1996, siempre tuve como la inquietud de mirar qué había más allá del teatro, de esa caja negra, de esas otras posibilidades de hacer cruces con otras disciplinas. Y así entonces me fui interesando por los audiovisuales, por la literatura, por las artes plásticas, por la música. Y entonces fui mirando cómo esas alianzas podían determinar unas formas interesantes de hacer. Y bueno, eso es lo que me he pasado haciendo todo este tiempo. Soy artista independiente y me gusta siempre tener encuentros diversos, ponerme retos, salir del lugar común, y eso pues es prácticamente mi recorrido. Y pues yo soy Héctor Delfín. Yo creo que ahorita aparecerá en algún momento Jenny, pero les voy platicando. Yo hace 25 años, ahí está, entra, eso. No, precisamente pues que la idea es como que te presentes un poquito o nos cuentes quién eres, así como muy en resumen, porque más adelante vamos a hablar con todas sus perspectivas de trabajo,
sus ideas con respecto a sus formas de hacer. Entonces, te escuchamos. Ibas muy bien. Perfecto. Pues eso, yo hace 25 años, para mí el teatro increíble, el performance impresionante, la película genial, son los sueños. Hace 25 años yo empecé a soñar, estaba dormido y me di cuenta que era un espectáculo increíble y quise pues hacer eso, ¿no? Como un cuarto de sueños. Y cuando uno sueña tiene cerrados los ojos, no ve como se ve normalmente, entonces, pues ahí en Sensorama lo que hacemos son cuartos sensoriales donde entras con los ojos cerrados y hay aromas, sonidos, sabores, y así contamos las historias son a través de los sabores, de los aromas, de las texturas, y pues eso, me he dedicado a tratar de hacer esos sueños en concreto con una expresión sensorial, pues sí, con una plataforma que son los sentidos lo primordial. Así que, gracias. Bueno, pues tenemos más invitados. No sé quién está allí, Angie. ¿A quién nos vas a mostrar? Angie es nuestra angelita de toda esta virtualidad, que volvemos un poco loca. También de México, Demián. ¿Cómo estás, querido? Cuéntanos un poquito de ti. Pues yo soy Damián Lerma, soy director artístico de Sensorama y junto con Delfín dirigimos Sensorama, que es una compañía enfocada, ¿no? Con más de 25 años en experiencias de inmersión sensorial. Entonces a eso nos dedicamos a expandir la escena, la dramaturgia, no solo claramente en el escenario, ¿no? Sino prolongarla hacia el cuerpo de los participantes. Entonces el cuerpo de los participantes se convierte en este escenario, ¿no? Y si hay una dramaturgia que se construye a partir del cuerpo y del sentir del participante. Entonces digamos que nuestro trabajo está enfocado en esa cualidad. Encantado de estar acá. Pues es muy interesante además esta unión que estamos haciendo, ¿no? Por acá arriba México, aquí en la mitad nosotras desde Colombia y pues acá abajo los siguientes invitados, Santiago, Andrés, a ver Andrés Gallina, ¿cómo estás Andrés? Cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias por la invitación. Andrés, es que te estamos escuchando sí, se está escuchando muy entrecortado. Sí, como, ¿viste cuando se acelera el cassette? Que es como, eso es como un sabotaje que a veces hace la red. No sé por qué. ¿Pruebo de nuevo? Sí, ahí por ejemplo te escuchamos muy bien. De pronto hablar un poco más despacio, ¿puede ser? Vamos a ver. Sí, claro. Hago un resumen bien breve. Trabajo en el campo teatral de Buenos Aires, tanto en la docencia, porque formo parte de la cátedra de historia. Bueno, ahí te volvimos a perder. Alcanzamos a escuchar
Pues que trabajas en Buenos Aires en la docencia, pues eres dramaturgo, eres uno de los creadores como que está muy presente en la escena porteña en los últimos años, ¿no? Y pues esperemos que para más adelante se acomode un poco la comunicación, no sé si tienes de pronto la oportunidad de cambiar de equipos y de pronto en el Celum y a ver cómo podemos solucionar porque queremos escucharte bien. Pero bueno, también sabemos que a veces se generan esos tráficos virtuales que son durísimos. Mientras tanto, podemos escuchar a Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Es súper lindo estar con ustedes. Bueno, yo soy Santiago Loza, soy de Córdoba, pero vivo en Buenos Aires. Bueno, a diferencia de Andrés, o sea, mi formación no es muy académica, es más bien ecléctica y tiene que ver con el hacer. Y escribo teatro hace un tiempo, no dirijo teatro. En realidad yo empecé como a escribir teatro por una crisis que tuve con el cine, yo hago cine también, y eso, y como que vengo de distintas disciplinas, pero quizás en el último tiempo se afianzó más la dramaturgia. También escribí algunas novelas y eso, y trabajo como guionista y como dramaturgo. Esa es mi formación. También con Andrés coordinamos un taller para dramaturgos acá, dramaturgos y dramaturgas. Y bueno, eso es... después sigo hablando, pero siempre me cuesta al principio hablar, pero más o menos eso es lo que hago. Gracias Santiago. Sí, vamos a tener oportunidad de contar pues más sobre el trabajo de cada uno, de Lucha también. Queremos intentar un poquito con Andrés sin la cámara, a ver si así el internet nos ayuda un poquito. Andrés, te escuchamos. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Bien. Bueno, yo agradecía por la lección y no, Andrés, no sé qué pasa, pero empezás a hablar y se enloquece. Ya nos ha pasado otras veces que es como, ¿se oye? Sí, se oye. Y, bueno, y cuando arranca uno, pasa lo mismo. Ay, no, qué pena. Bueno, vamos a ver cómo se puede solucionar mientras avanzamos. Vamos a empezar con unas rondas de preguntas que acá tenemos preparadas con las compañeras del Calidrama que estamos soñando este encuentro, además lo estamos soñando presencial, lo estamos soñando con muchas cosas. Entonces, Ruth. Bueno, entonces vamos a arrancar con las preguntas. Vamos con la primera pregunta. Querida Mavin, ¿qué nos traes para empezar a, digamos, a calentar o a desenredar esa madeja sobre lo que son las dramaturgias expandidas? Bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta obligada para que podamos empezar, como decíamos hace un momento, a desenredar la madeja. Y es preguntar a los maestros cómo consideran ellos qué son las dramaturgias expandidas. Si podemos hablar, por ejemplo, de dramaturgias expandidas como un género o una teatralidad o tal vez una metodología, ¿qué son? Y pues, sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dramaturgias expandidas? Vale, entonces voy a abrir yo. Para mí es vital en las dramaturgias expandidas pensar en el encuentro de los cuerpos y pensarnos el teatro como una comunidad desde los afectos, donde hay una voluntad de juntanza.
¿sí? Para crear, para asumir retos, para poder llevar a la práctica sueños, pero en general, para mí, las dramaturgias expandidas tienen que ver con lo híbrido, con la posibilidad de hacer alianzas con otras formas, con la necesidad de ser disidentes, de salirnos de los lugares comunes, de poder transitar unos terrenos desconocidos, donde podemos tener derecho al fracaso y también al error, trabajar con eso. A mí me viene la idea cuando hablamos de dramaturgias expandidas. Pienso en esta idea básica de el teatro, se me hace muy simpática, de el teatro es A haciendo de B mientras se mira. Y me parece que lo que pretende hacer ahora las dramaturgias expandidas es poner el enfoque y el acento en C, ¿no? En el que mira. Y ahora no solo es el que mira, sino es el que participa, el que experimenta, el que siente. Entonces hay un trabajo de horizontalidad entre el artista y el participante, donde ya no hay una representación como tal, sino es como un dispositivo, como una propuesta de juego, donde lo que a mi parecer es lo que empieza a florecer, es la relación. Se empiezan a transformar las relaciones, la relación que tiene el público consigo mismo, la relación que tiene el público en relación con el artista, y la relación que tiene el público con el otro público, ¿no? Entonces, me parece que la escena expandida, la dramaturgia expandida, abre estas posibilidades de cambiar la forma en cómo nos relacionamos en el hecho artístico, en el hecho escénico. Yo podría resumirlo empezando por ahí. Bueno, pues yo que estoy muy... Bueno, no los había saludado bien. Saludos a todas y a todos. Qué gusto estar aquí. Me encanta. Y bueno, pues mis respuestas van a ser muy parecidas a las de Demián. Porque pues estamos en esta dramaturgia. Yo lo diría que es que ya se escribe para el cuerpo, que ya se escribe para las sensaciones. O sea, yo me acuerdo cuando estaba haciendo el primer guión, ¿no? Que era, le voy a dar este sabor para que pase esto. Entonces empiezo a escribir ya con sensaciones, empezamos a hacer una dramaturgia desde un punto de vista semiótico, de semiosis ilimitada y de obra abierta, en la cual ya los sabores y el cuerpo se hace el escenario, el cuerpo se hace el lugar donde estamos escribiendo, ¿no? Entonces se expande, ¿no? Se expande más allá de sus fronteras tradicionales. Eso es lo que yo más entiendo por una dramaturgia que se expande, que va más allá y se empieza a involucrar y como si hubiera unos recovecos, se mete en las sensaciones, se mete en el cuerpo, en el cual ya los actores están tocando a las personas, ¿no? Les están dando los sabores. Entonces eso ya se expande a que se puedan abrazar pues el intérprete, el que participa en la obra misma, y entonces se expande todo a todos los niveles, se hace cuántico, ¿no? Por así decirlo. Y pues eso. Sí, para mí, digo, me cuesta como conceptualizarlo, digo, entiendo un poco a veces de lo que se habla sobre dramaturgias expandidas, siempre prefiero pensarlo me cuesta no pensarlo en relación a mi trabajo, digo que es un trabajo, generalmente el trabajo que hago es un trabajo que es interdisciplinario o que confluye en distintas disciplinas, o es un entre, digo, es como, me parece como si de alguna manera siempre está presente, digo, en la escritura misma está presente la hipótesis del cuerpo, cuando escribo está el cuerpo y está como un intento de despertar ese cuerpo, de ir despertando, y
Y también me parece que es como un lugar, o yo siento como si la dramaturgia expandida o la dramaturgia como la siento es algo que quizás se difiere de la dramaturgia como se entendía antes, como una dramaturgia monolítica para el teatro, sino es como una dramaturgia que empieza a teñir otras disciplinas, digo, como desde mi acción, o sea, puedo estar escribiendo un dibujo animado, un texto para una carpa pedagógica en una feria, o es como si fuera una dramaturgia que se va corriendo, mismo corriendo de ciertas convenciones, corriendo de ciertas predicciones y también tiñendo espacios como impensados o que uno no los tiene transitados. Eso es lo que yo siento para mí, que es la dramaturgia expandida, digo, como ir tiñendo zonas que no estaban habitadas, por lo menos desde mi propio cuerpo, desde la propia experiencia, e ir en búsqueda de una otredad con esa escritura. No sé si ahí se me escucha bien. ¿Sí se escucha? Sí, Andrés, se escucha muy bien. Probemos cuando empieces a hablar. Bueno, vamos. Retomemos la presentación, que nos hemos quedado ahí como iniciados en esto. Entonces, retomemos la presentación y nos cuentas de paso pues un poquito esta idea. Pues no se trata más de definir, obviamente como dice Santiago es muy raro, ¿no? Cuando está uno desde el hacer definir, pero sí pensar un poco en qué será eso de las dramaturgias expandidas y qué crees tú, pues, qué te aventuras a decir en este momento. Bueno, yo les contaba que trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Historia del Teatro Universal, entonces me desempeño en el Teatro de Buenos Aires tanto en la docencia, donde también hice allí mi doctorado sobre dramaturgia argentina y exilio político bajo imperio del terrorismo de Estado en la Argentina, y también escribo, y ahí aparece algo ya de la dramaturgia expandida, porque un poco yo también vengo de la literatura, de la poesía, de la narrativa y del ensayo, y algo de mi escritura dramática de algún modo trafica esos lenguajes diversos. Pensaba que la dramaturgia de algún modo, podríamos decir, casi imaginando que nació expandida, ¿no? Porque es una práctica hacia afuera de sí misma, en oposición a un texto literario, ¿no? La dramaturgia o un texto dramático inventa una relación en el mundo, ¿no? Pone a existir algo en función de un cuerpo y siempre tiene una voluntad que no es autónoma, ¿no? Como es siempre afectiva, siempre está convocando a un cuerpo y la existencia de una relación. Me gustaba pensar algo de eso. En principio, sí siento que hay una expansión en términos de lenguaje en la dramaturgia, ¿no? Que en los últimos años empieza a ser evidente la entrada de otros lenguajes, de otras texturas, de otros dispositivos tecnológicos, de otros espacios a ser narrados también y de otros discursos. Pienso si no es una época, como hubo muchas otras, digamos, en la historia del teatro, donde empiezan a ponerse en crisis los cuestionamientos de ciertos fundamentos que son los que regirían la especificidad de la dramaturgia, ¿no? Pienso en los personajes, en la idea de acción, en la idea de cierto esencialismo que nos hace pensar que la dramaturgia es una cosa. Y en general, esta idea de la dramaturgia expandida también viene a invitar a pensar justamente otras formas de vinculación, de entender la dramaturgia por fuera de una dramaturgia más tradicional. Bueno, algo de eso. Yo cuando escribo, de algún modo me pregunto qué tipo de vínculo existencial, afectivo, social y político está proponiendo esa escritura, ¿no? Es una escritura que entra necesariamente en relación con un otro. Y ahí me parece que hay algo de la naturaleza ya expansiva de la dramaturgia como práctica. Muy bien, Andrés, pues qué fortuna que pudimos solucionar lo del sonido para poderte escuchar.
Y precisamente, bueno, de todas estas cosas que ustedes han dicho, ya nos han adelantado mucho sobre sus prácticas, sus inquietudes en este ejercicio de tratar de definir precisamente desde el espacio de creación, qué puede ser esto de las dramaturgias expandidas, obviamente con la idea que tenemos de que no hay una respuesta, una sola respuesta, ¿no? Quiero preguntarles también en este momento, bueno, son como dos preguntas. ¿Por qué llegan ustedes como creadores a generar estos diálogos interdisciplinarios? ¿Por qué llega el cuerpo a ser protagonista? ¿Por qué esta idea de expandir, como decía Andrés, o de poner en crisis ciertas ideas de lo que es lo escénico, de lo que es la dramaturgia? ¿Por qué llegan por qué creen que como creadores llegan a esas exploraciones? Y cómo esas exploraciones se ven en algunos de sus trabajos, si nos pueden quizás reseñar algunos, o si pueden hacer este ejercicio también, que a veces lo hace uno en este tipo de eventos, decir, allí yo estaba haciendo esto, y bueno, como para seguir ampliando pues esta idea. A ver, ¿quién se aventura? Demián, te escuchamos. Sí, a mí me viene a la mente esta idea que es muy bonita, ¿no? De la vida se abre paso, ¿no? Cuando vemos una planta en el concreto, ¿no? En el cemento, ¿no? La vida que se mueve. A mí me parece que el arte, el teatro, lo escénico como un acto vivo que habla de la expresión del espíritu, de la fuerza humana, de entenderse a sí mismo, se abre paso por todos lados. Entonces me parece que ante las estructuras como más definidas, más clásicas, el arte empieza a abrir nuevas posibilidades de expresión y de apertura, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es que nuestro trabajo tiene que crear con buscar nuevas formas de conectar, ¿no? De cuál es el sentido de hacer teatro, cuál es el sentido de hacer arte, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Y me parece que es muy importante en este momento histórico del planeta, de reconocer al otro con el que estoy interactuando, ¿no? De tener un vínculo, una conexión, algo que suceda relacionalmente, que nos mueva, que nos provoque. Entonces, en la búsqueda de esa crisis, de eso que nos desestructure y nos haga generar nuevas posibilidades y nuevas ideas, me parece que ese es el impulso, ¿no? de crear estas dramaturgias y escenas expandidas, ¿no? La exploración del espíritu humano, de buscar otras posibilidades. A mí me parece que en mi búsqueda ha estado siempre muy presente achicar esa frontera que separa el arte y la vida. O sea, pensarme el arte desde la presencia, desde el acontecimiento, lo que está allí en ese momento en juego. Y entonces, en ese sentido, pues yo no podía seguir haciendo el teatro convencional. Necesitaba romper ciertas prácticas, ciertas formas de llegar. Entonces me interesa tener más cercano ese otro ser, romper, difuminar quién es el artista y quién es el espectador. Y pues siempre estoy como buscando estrategias para acercarme más al otro, o sea, tener un diálogo directo. Y bueno, siempre de manera experimental y experiencial. Sí, en mi caso, digo, yo trabajo desde la escritura y siento como que la escritura misma es también como el acontecimiento para mí, es algo, es como un hecho, vivo la escritura como un hecho performático. Digo, siento que en la escritura, si sucede algo en mi cuerpo, eso va a ser contagioso y va a contagiar. Es mi único instrumento que tengo para llegar a otro. Entonces, de alguna manera creo que siempre me interesó, quizás por inconformista, porque había algo de ciertas formas clásicas, siempre me interesó cuestionarlas, a veces volver, reutilizarlas, reformularlas para poder como entenderlas y destruirlas o correrse, pero siempre para mí fue como un salvataje la escritura,
y probar formas de escritura, digo, no sé, o armar canciones, o armar guiones, o intentar la poesía y que eso filtre el teatro. Digo, hoy la dramaturgia tiene múltiples formas, pero hay como si también tuviese ciertos límites donde algo deja de ser teatro para pasar a ser otra cosa. Entonces siempre es como un límite que uno va, sí, como tensando en la escritura. Mi forma de trabajar es desde la escritura misma y a ir viendo cómo provocar a uno mismo, cómo provocarse y cómo provocar la sensibilidad de una otredad. Ok, para mí, fíjate que un mecanismo que me hizo crear, porque es interesante, pues yo no soy ni teatrero ni dramaturgo, o sea, con escuela, ¿no? Sino que en la misma experimentación, el hecho de yo querer transmitir, en este caso concreto, las experiencias, ¿no? Yo cuando me vendé los ojos 2 días fue que pude empezar a ver cómo se relacionaba un discurso sensorial. Entonces, a mí me motiva la experimentación, ¿no? O sea, me meto a experimentar conmigo mismo, desde vendarme los ojos, dejar de comer y de tomar agua unos días, eh, irme a ciertos rituales. Entonces, eso es lo que me hace a mí, pues componer, ¿no? Que bueno, que hasta hace poco dicen que mi trabajo era teatro, pero antes no se sabía. Entonces, a mí lo que me inspira es esa experimentación y meterme en ciertos lados, meter mi cuerpo y meter mi mente fuera de una zona de confort sensorial, ¿no? Eso es. Bueno, a mí en particular siento que me pasa que escribo de algún modo para inventar una relación con un otro, pero muchas veces para encontrar cierta libertad formal, expresiva, estilística, tengo que olvidarme algo del estatuto genérico sobre el cual estoy parado, ¿no? Como si pusiera cuando escribo en suspenso la creencia de que es un texto que en definitiva va a llegar a la escena y de algún modo abolir esas preguntas genera también una expansión en relación a mi imaginario, ¿no? Pasa mucho en el taller que damos con Santiago, que a veces decimos, bueno, imaginemos que estos textos que estamos escribiendo nunca van a ser estrenados, ¿no? Una idea de pensar casi en contra de la escena y a favor de cierta autonomía del texto dramático, digamos, del texto dramático como pura literatura, que en algunos casos termina, digamos, no socavando, no eliminando la pulsión teatral del texto, pero sí alumbrando una libertad que rebasa algunas cuestiones muy tipificadas, que a veces son coercitivas. A mí me pasaba que muchas veces, pensando en términos de que la acción no avanzaba o de que había algo del personaje o la idea de personaje, finalmente todas esas cosas terminaban obstaculizando algo de la escritura. Y cuando pude entender que había algo del pulso poético, de mi escritura, de la modulación de una voz, de la continuidad de una música en esa escritura, y que de todos modos esa escritura estaba abonando a la presencia futura de un cuerpo, ¿no? O estaba en relación con un cuerpo y con una espacialidad que de pronto quizás es más difusa, que por momentos pueda ser antiteatral, pero que de algún modo para mí eso fue entender algo de eso fue muy habilitante en la escritura. Entender que la dramaturgia está muy cerca de pronto de la poesía, que está muy cerca de la narrativa, y poner en suspenso algunas creencias que suelen estar muy institucionalizadas respecto de cuál es el ser dramático, ¿no? Como si hubiese una ontología del texto dramático que uno respeta. Entonces, yo entiendo que la dramaturgia ampliada está también ahí, ¿no? En esa profusión de lenguajes y en mi caso en particular en habilitar una zona poética que va irradiando el material.
Bueno, muchísimas gracias a todos por sus respuestas, muy interesante cómo se va construyendo y deconstruyendo ese asunto de las dramaturgias expandidas. Ahora quisiéramos avanzar en una pregunta que está un poco focalizada en lo que quizás los que no hacemos o los que no hacen dramaturgia expandida o los jóvenes, por ejemplo, o en este momento en el que estamos como con tanta mediación de lo tecnológico en lo teatral. Eh, cuando hablamos de dramaturgias expandidas, necesariamente hablamos de la presencia de lo tecnológico, digamos, esa expansión hacia lo tecnológico, o también es posible hablar de un retorno a lo ancestral, a lo ritual, digamos, a lo rudimentario. Bueno, pues es muy interesante. Yo, en mi caso, he practicado las dos, ¿no? Yo creo, primero, que es posible esa amalgamar la parte totalmente tecnológica con la parte dramática y corporal y así, ¿no? Pero en mi caso, yo casi todas las cosas que creamos y que escribimos es desde lo ritual y desde algo muchísimo más táctil, ¿no? Más de cuerpo a cuerpo. Y aunque estamos ahora experimentando con la realidad virtual y al mismo tiempo experiencias sensoriales, entonces, o esto que están viendo ahorita, esta foto, que son las cajitas sensoriales que te llegan y son parte de la dramaturgia, y adentro hay sensaciones que tú vas escogiendo, ¿no? Y vas armando esta historia a partir de lo que tocas, de lo que hueles. Entonces, la pregunta es, yo creo que sí, la respuesta sería que en mi caso, sí está muy conectado, porque a mí lo que más me gusta es hacer este tipo de dramaturgias y de experiencias, por ejemplo, a veces en el bosque, así fue como empezó, con cosas muy concretas, muy naturales, porque cuando tú tienes los ojos cerrados, lo que imaginas es una abstracción concreta muy interesante que nos hemos dado cuenta. Entonces, pues eso, así es como yo lo veo esa posibilidad de lo tecnológico con cosas muy ancestrales. Gracias. Para mí también me parece que el teatro en estos momentos tiene la posibilidad de expresarse y de estar en conjunción con muchas disciplinas, no solamente las otras artes, sino formas de pensar, formas de hacer, de estar en el mundo. Y entonces, digamos que eh, uno podría pensar que el teatro está también reclamando ese espacio que le fue quitado cuando se entregó completamente a la razón, donde el cuerpo fue sacrificado. Y es el momento en que uno puede echar mano de las danzas rituales, de las canciones, de los diálogos con las comunidades, de esos saberes que están allí milenariamente hablando sobre las relaciones del ser humano con el cosmos, con lo vital, y es como lo que nosotros hemos apartado. Nos hemos confundido en una cultura de mercado, una cultura consumista, y nos hemos olvidado de lo humano. Entonces, realmente
para ese encuentro de lo humano, pues también puede ser posible ese diálogo con lo tecnológico y nos ayuda, por ejemplo, a fragmentar, a tener unas miradas diferentes de uno mismo en la presencia, ¿no? Pero igual está ese diálogo con los orígenes. Yo coincido un poco con lo que se dice. Primero creo que lo tecnológico es inevitable, de que ya hay algo de lo tecnológico que irrumpió hace mucho tiempo en el campo de lo teatral y también de lo performático, de cómo se entiende una performance. Una performance está lo tecnológico y en mi caso particular trabajo en cine, entonces lo tecnológico siempre está ahí pujando y me parece que ya es parte de la cosa, digo, no, es lo inevitable, pero también siento que hay como un regreso, o por lo menos desde lo que conozco con Andrés, quizás de la dramaturgia que tiene que ver con escribir, de volver a zonas quizás como primitivas, a ciertos relatos como muy arcaicos, o volver a una zona de la poesía, como a hacer abandono de ciertas convenciones que tienen que ver con el esparcimiento, con el consumo del espectáculo, y entrar como en otras zonas que tienen que ver más con lo litúrgico, con lo poético, hay algo de eso, como de un regreso hacia lo más elemental del teatro. Eso es lo que siento desde lo que hago, pero lo tecnológico me parece que es inevitable y que si en algún momento hubo como una suerte de guerra hacia lo tecnológico o tratar de dividir las aguas, hace tiempo que ya eso ya está fundido y confundido. Si algo mantuvo algún tipo de expresión ligada a lo teatral en este tiempo, por lo menos de pandemia en Argentina, fue lo tecnológico, que la gente fue comunicándose a través de la tecnología, entonces me parece que es inevitable que eso va a seguir estando. Me parece, pienso, desde nuestro enfoque, nos importa y trabajamos mucho el concepto de inmersión, ¿no? Hacemos este arte de inmersión y tratando de definir la inmersión, tratamos de equipararlo a lo experiencial, a la experiencia, a la vida. La vida, la experiencia genera una impresión en nuestro sistema nervioso central, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel emocional, ¿no? Y a nivel fisiológico. Lo que pretendemos hacer con nuestro trabajo es tener una impresión profunda en el sistema nervioso del público participante, ¿no? Eso es lo que nos mueve, lo que nos motiva. Para eso podemos utilizar la experiencia, el cerrar los ojos, el sumergirnos, el movernos, el cuerpo, el generar. El cuerpo está muy asociado a esa sensación y la tecnología se convierte como en una paleta más, en una herramienta más que podemos utilizar. Pensando en cómo articulamos, puedes estar en una escena donde haya una realidad virtual y la siguiente escena puede ser un baño de temazcal, ¿no? Un baño ritual real, ¿no? Y lo que estamos haciendo es impresionar tu sistema nervioso, ¿no? En todos sentidos. Entonces, ahora también nos enfrentamos, por ejemplo, todo nuestro trabajo es de contacto. Lo que hacíamos en marzo, la obra que estábamos presentando en marzo, era una experiencia donde había contacto con la piel, el sudor, los artistas y los participantes. Hoy esa obra es impensable. O sea, ¿cómo crees que vas a hacer eso? ¿No? ¿Cómo trasladamos esto que hacemos ahora a través de lo digital? ¿No? Entonces, nuestra exploración ahora es en poder expandir todo esto que trabajamos presencialmente, expandirlo a través de la tecnología, de la pantalla, ¿no? De poder generar, y nuestra búsqueda de nuestros proyectos actuales que estamos ensayando, los que tendremos estrenos, es trasladar
esto expandiéndolo a través de la pantalla, ¿no? En este lenguaje híbrido que se está generando y que estamos explorando y creando, ¿no? Es un momento, me parece interesantísimo desde lo escénico, cómo estamos trasladando a lenguajes híbridos ahora al Zoom, ¿no? Hemos tenido una revolución en días, ¿no? Entonces, me parece que eso es un momento muy interesante desde la perspectiva de la expansión de la dramaturgia y de la escena. Sí, estoy de acuerdo con lo que se dice. Pienso que lo tecnológico, digamos, no solo se volvió un recurso, o también una imposición del contexto y de algún modo una estética, ¿no? Pensar que lo tecnológico se volvió tan dominante hoy que sería, no sé, contracultural hacer algo hoy antitecnológico, ¿no? Eh, Hay una artista que a mí me interesa mucho, alemana, que lleva al extremo algo de la tecnología, que su trabajo parece como una profecía del presente en el que estamos, que es Susan Kennedy, que trabaja casi como con cuerpos inertes, con textos pregrabados, ¿no? Y arma una situación como de actuación androide, diría. Entonces, cuando hablábamos de dramaturgia expandida, me preguntaba si pudiera existir una dramaturgia de algoritmos, ¿no? De bots, de robots, una dramaturgia de inteligencia artificial. Y casi siempre lo que vuelve a aparecer es que es muy difícil pensar una dramaturgia que sustraiga justamente esta cuestión ancestral del cuerpo, ¿no? En definitiva, siempre habría un cuerpo de algún modo, incluso en el Zoom podríamos pensar un cuerpo del cual el acontecimiento depende, ¿no? Entonces yo creo que la dramaturgia siempre es ancestral en el sentido de que está convocando un cuerpo y si hay un límite de esa expansión parecería ser también el cuerpo, algo de eso. Andrés, muchas gracias. Y bueno, todas las intervenciones, los diálogos, esos acuerdos, ¿no? Esos puntos en que convergen las investigaciones que aparentemente pues son muy diferentes. También por eso nos gusta mucho los invitados que hay hoy aquí conectados, porque son personas que desde diferentes caminos están en esta idea de lo expandido, no digamos como, no siento que sea un ejercicio de, ay, voy a hacer esto porque es lo que ahora está sonando o lo que quiero, sino más bien como una categoría en la que se pueden agrupar diferentes creaciones que están más en diálogo con unas búsquedas profundas y unas inquietudes, unas metodologías, unas conexiones con el hacer creativo muy especiales, ¿no? Y que un poco se arriesgan o que no tienen reparos en correr los límites o en expandir sus propios límites, que creo que es lo que pues hacemos los creadores y por eso volvemos a hacer otra obra y por eso volvemos a probar otra cosa, porque estamos allí como en unas preguntas que nos llevan también cada vez a encontrar otras formas, ¿no? Entonces, pues queremos ahora contarles algunas de las preguntas que los espectadores han hecho en los comentarios. No sé si Mavin tiene alguna pregunta. Bueno, aquí Lizzy Méndez ya nos trae, Lizzy es una chica del semillero de dramaturgia. También en el semillero estamos haciendo unas exploraciones que nos ponen en diálogo con estas ideas. Entonces, Mavin, ¿quieres leer la pregunta? Sí, claro. Bueno, Lizzy pregunta, ¿cómo se separa una dramaturgia expandida de un performance? ¿Cómo identifico y separo para que no se convierta en performance, producción audiovisual? Esto pensando en la nueva modalidad virtual que se han generado para el teatro.
Bueno, antes de contestar la pregunta de Lizzy, yo creo que es una pregunta en la que estamos todos en estos momentos, ¿esto qué es o qué estamos haciendo? Bueno, vamos a despedir a Héctor. Delfín tiene que dejarnos, me imagino que tiene algo importantísimo. Yo sí lo veía muy elegante, muy elegante como para esta charla, Delfín. Delfín, muchas gracias por estar aquí, qué bonito escucharte, además que es verdad, tu camino, digamos, en el arte ha sido muy interesante porque no vienes, digamos, desde un estudio del teatro y me gustó mucho cuando dijiste que no sabía que era teatro y los otros dijeron que podía estar allí y siempre me ha gustado mucho esa indefinición del trabajo de ustedes. Y bueno, muchas gracias, Delfín, por estar aquí. Esperamos tenerte en vivo el otro año para que puedas saciar ese antojo de pan de bono y aguardiente, separados, ¿no? Porque juntos no sé cómo. Ay, pues muchas gracias y gracias porque, wow, me encanta cómo me están expandiendo, hablando de expansión, nada más de escuchar a los otros invitados, se expande. La pregunta que acaban de hacer también, pues, es eso, ¿no? Estamos en un lugar en el sin límites, como diría Rumi, el poeta persa, ¿no? Estamos entrando en un lugar sin límites, y también eso del medio es el mensaje, ¿no? Que es tan antiguo, pero tan nuevo, de McLuhan, así de, ¿y ahora qué? Que se ve en 2 dimensiones el teatro, ¿y dónde está? Pero, ¿y si me mandan mi cajita sensorial? Y entonces ya se hizo concreto lo abstracto. Bueno, pues gracias, porque es muy, muy pertinente esto de lo que estamos hablando aquí, porque es lo que está llegando como una ola, ¿no? Rompiendo todos los límites de lo que conocíamos, expandiéndose. Así que muchísimas gracias. A ti, hermanita, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ahora sí, pues recordemos, Lizzy preguntaba cómo definimos las dramaturgias expandidas, cómo las distinguimos de performance y del audiovisual, ¿no? Cómo se separa, dice ella. Y esto pensando en la modalidad virtual que se ha generado para el teatro, yo siento que de pronto desde también lo académico, no sé si nos ha pasado a todos los que estamos invitados, uno siente que no está haciendo audiovisual, pero tampoco teatro, y allí en ese limbo, pues empieza a aparecer otras formas, ¿no? Como siempre sucede. Entonces, no sé quién de los invitados o la invitada que tenemos quiere decirle algo a Lizzy con respecto a esto, pues sin el ánimo de tener que responder la pregunta como tal. A mí me viene a la mente, o sea, en este momento que hablamos de cómo trasladar lo escénico a lo digital, pues estamos en nuestros pininos, ¿no? Estamos en proceso de laboratorio y exploración, ¿no? Yo pensaría, desde mi trinchera, digamos que desde mi espacio, pensaría en esta idea de buscar nuevas relaciones y tener nuevas situaciones que nos permitan relacionarnos de otra manera. Entonces me parece que puede haber performance, ¿no? Donde lo que importa es lo que le pasa al artista y no tienen una relación con la interacción, ¿no? Y me parece que ahora el reto que tenemos en pasar lo escénico a lo digital es en eso, en que se pueda mantener esa interacción que por sí mismo el acto en vivo presencial se genera, porque hay procesos energéticos de vida, sensoriales que se viven, cómo poder trasladar eso a la escena y que mantenga viva la atención. Me parece que trasladar el teatro como tal a la pantalla pierde la esencia del teatro. Entonces estamos ante un reto, me parece que muy importante, de donde entran los lenguajes híbridos, de empezar a cocinar de otra manera, empezar una alquimia de otra manera, ¿no? Para poder generar, pues lo que yo pienso que es muy importante, conectar con el público. Siempre presente, pero digamos que en las dramaturgias expandidas, pues el cuerpo del actor es muy importante. Entonces, así las cosas, la performance se hace presente y hace que se empiecen a romper, digamos, las convenciones teatrales que se han impuesto cerradas,
para que haya una apertura y hacer que el espectador sea participante. Entonces, se necesita una cercanía. No podemos mantener esa separación tan tajante porque allí nosotros no logramos tener ese encuentro directo con el espectador. Y en ese sentido, entonces, la performance nos nutre ese propósito que tenemos y nos saca inmediatamente a la ruptura de esas formas canónicas. Muchas gracias por esas ideas, que sí siento pues que hay unas coincidencias allí, ¿no? En esas preocupaciones y también nos llevan unas preguntas de qué es lo esencial en el teatro, qué es eso que se mantiene incluso en todos estos experimentos y todo esto que hemos hecho, qué es eso del convivio, qué es eso que uno dice, allí hay un hecho de eso que llamamos teatral, que también es muy grande, ¿no? Entonces, hay otra pregunta, Mavi. Sí, está la pregunta de Clara Inés Sánchez Ortega, que dice, bueno, hola, ¿cómo viven la dramaturgia expandida en esta pandemia? ¿A qué los llevó? ¿A nuevos cambios? ¿Nuevas confrontaciones? Sí, siempre me sigue como costando a mí desde mi experiencia hablar de dramaturgia expandida, digo, siento, o sea, desde mi experiencia que es dramaturgia y en el intento de que esté viva esa dramaturgia, digo, y siempre está la idea de llegar a otro, o a una otra edad, o a una otra. Y, y en esta pandemia, una de las situaciones es que, bueno, no estaba la presencia física que se extraña, y en mi caso hubo como unos intentos, siempre porque alguien me lo propuso, de otras disciplinas, de hacer ficciones por WhatsApp o hacer ficciones por Zoom con gente de distintas partes del mundo. Tuve esa experiencia desde Estados Unidos de armar como una obra de teatro entre distintos dramaturgas y dramaturgos del mundo. Digo, son intentos. Siento que realmente el teatro, como se entiende, como lo vivimos, necesita de la presencia física. Habiendo pasado varios meses, por lo menos en Argentina, que ya pasaron varios meses de cuarentena y que los teatros no son todavía una posibilidad, siento que se necesita la interacción viva, que todo el resto o estos intentos en los cuales pude participar son como paliativos del hecho real que es el teatro, que es el encuentro, el cuerpo puesto vivo en interacción con otros cuerpos. Asalta aquí una experiencia que en este momento estoy viviendo como docente y estamos en la construcción de una experiencia teatral con estudiantes y nos cogió en esta época de pandemia y pues hay que sacar la obra, ¿no? Porque a mí me parece que el teatro se ocupa de lo humano y en un contexto determinado, ¿no? Y el contexto nuestro en este momento es, a causa de la pandemia, es de confinamiento. Y pues la única manera que nosotros tenemos de relacionarnos es a través de estas plataformas. Y así las cosas, pues nosotros hemos buscado la manera de no quedarnos en lo específico que plantea un autor de manera cerrada, sino que nosotros también lo trasladamos al ámbito nuestro, de lo humano. Y entendemos que estamos en espacios diferentes, en tiempos diferentes.
aunque estamos en un presente, la tecnología se tarda unos segundos en llegar. Entonces, hay unos tratamientos que también son muy interesantes y muy específicos y que nos permiten unos diálogos directos con los aconteceres reales. Por ejemplo, entonces nosotros podemos utilizar en el trabajo que estamos realizando, que lo vivimos como un juego, eh, como si pudiéramos hacer la obra en diferentes tiempos, con diferentes partners, eh, a, a través de pequeños cortes en los cuales nosotros insertamos elementos que están directamente relacionados con las experiencias de violencia que se han dado durante la cuarentena, y eso nos hace mucho más potentes. Y también tenemos momentos en los cuales nosotros contamos nuestras experiencias a lo largo del proceso. Y esto nos hace, digamos, una obra mucho más interesante, más pensada, más reflexionada y más jugada, más vivenciada, aunque sea mediada por las tecnologías. Sí, en lo particular, yo durante este tiempo he escrito, digamos, he participado de una serie de experiencias. Una interesante fue escribir sobre cámaras, digamos, mirando cámaras de seguridad de lugares en cuarentena, ¿no? Como aparentemente en la primera cuarentena donde estaban muy vacíos, tratar de ir registrando como los ritmos de la ciudad, qué pasaba, si de pronto pasaba un pájaro por ahí, escribirlo, como ir tratando de registrar en tiempo real una escritura que pudiera dar cuenta de algo de eso que era tan extraño al principio. Después también escribí sobre una ficción sonora. En lo personal hay algo que ya se empieza a agotar, ¿no? Como que empieza a pulsar un deseo muy fuerte, casi romántico, diría, de volver a esa presencialidad que hoy incluso acá todavía parece como peligrosa, ¿no? Que adquirió unos matices muy extraños y que a la vez, para mí, digamos, la dramaturgia es una forma de vida en el deseo de escribir para producir un vínculo, ¿no? Y para que algo de eso tenga una vivacidad que no tiene otras escrituras. Entonces, hay algo de eso que efectivamente yo estoy extrañando y que, como decía Santi, siento que todo lo otro es un intervalo, un suplemento, un paliativo, pero que no logra restituir algo de lo cardíaco que tiene el teatro, ¿no? Que es eso, justamente del orden de la presencia, del afecto, del vínculo, del estar. En este momento siento eso, ¿no? Como un deseo muy fuerte de esa vitalidad que me produce el teatro presencial y bueno, que lo deseo. Bueno, creo que Demián quería decir algo con respecto a esta pregunta. Podemos escuchar. Sí, yo desde nuestro espacio, desde Sensorama, pues nos hemos abocado a trasladar nuestra programación a lo digital. También me parece desde el impulso y la necesidad de mantener un proceso vivo como compañía escénica artística independiente en México, ¿no? Que eso es casi por sí mismo es un milagro. Entonces, no, nos vemos a la necesidad de no parar, no podemos parar porque entonces el equipo de trabajo no tiene ingresos para subsistir. Entonces, a partir de esa necesidad tan apremiante, nos empezamos a explorar, a experimentar. Y ahí difiero, sin duda me parece que lo presencial tiene una potencia, bueno, nos damos cuenta, ¿no? Es como hablar de la vida, ¿no? La vida tiene una potencia. Pero me parece que hemos logrado hallazgos interesantes en poder tejer y trabajar
a través de las pantallas. Y en esta búsqueda de nuevas formas de vincularnos y de relacionarnos, me parece que hemos encontrado dispositivos y procesos de juego donde podemos llegar y conmover al otro, ¿no? Donde podemos conectarnos a través de la pantalla, como cuando hablas con un ser muy querido que no has visto y de repente hablas, poner a través de la pantalla, se pueden pasar muchas cosas, aunque estés a miles de kilómetros, ¿no? Como hecho vivo, estamos dos humanos. Entonces, como hecho escénico, teatral en este juego, me parece que sí se pueden lograr esos vínculos de comunión y de conexión y de, no sé, de tocar fibras muy sensibles. Me parece que en eso está el tejido fino, ¿no? Se puede generar vamos a regresar a nuestra programación presencial en 2 semanas. Sensorama regresa en sana distancia, en grupos muy pequeños, todo muy cuidado, todo, pero nuestra programación online no para, ¿no? Vamos a seguir trabajando online en esta exploración, ¿no? De los hallazgos que hemos tenido, ¿no? Qué bien, muchas gracias. Bueno, muy interesante escuchar esas perspectivas y toda la complejidad que atraviesa, la añoranza también, y la persistencia de seguir haciendo, ¿no? Que es como hacemos también arte para poder vivir, y creo que no hay otra manera, como que no paramos, ¿no? Y ante una situación pues tan compleja, creo que antes hay como el espíritu se llena de un montón de cosas que algo tenemos que hacer con todo esto que hemos vivido, como decía Andrés, como que vamos a ver qué podemos escribir a partir de esto o qué podemos crear. Y bueno, los caminos se irán encontrando, esperando, eso sí, pues yo sí soy de las que espero volver a sentir al otro allí en unos espacios especiales. Bueno, por acá tenemos otra pregunta del maestro Jesús María Mina. En el teatro, ¿expandir qué y para qué? ¿Con respecto a qué? ¿Expandir o ampliar sus territorios? Los dos anteriores u otra cuestión con relación a un contrario, su no expansión. ¿Se puede creer que hay un teatro no expandido? Bueno, pues no sé si alguno de los invitados quiere decir algo con respecto a las palabras de Chucho. Yo lo siento que está como entre comentario y pregunta. Sí, un poco como casi síntesis de todo lo que hemos hablado, ¿no? Y yo pensaría, o sea, utilizar este término de expansión, de expandido, como esta búsqueda contemporánea de buscar nuevas relaciones, ¿no? A lo mejor no es que las relaciones anteriores no funcionen del todo. Me parece que claramente siguen funcionando, ¿no? El teatro clásico a la italiana, por llamarlo, donde está el actor y el público de este lado, me parece que sigue funcionando y sigue comunicando y sigue generando. Me parece que no son para nada excluyentes. Me parece que claramente hay espacio para todas las posibilidades de expresión humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, como por contraposición, el teatro expandido saldría, ¿no? De esa convención de un teatro a la italiana, por decir una cosa al respecto de la pregunta. Sí, creo que Lucía también quiere decir algo al respecto. Que el teatro expandido quiere ser más incluyente y a dejar que sea el teatro exclusivo para una élite o para un sector de la población que solamente consigue tener una boleta y entrar a un espectáculo, sino que el teatro expandido quiere crear comunidad, ¿sí? Y yo creo que en estos tiempos hemos percibido que lo que está en crisis es la comunidad, ¿sí? Porque se nos ha ido como la mano en el individualismo, ¿sí? Que es el modelo del capitalismo. Y el teatro expandido tiene ese gran compromiso
apostarle a un mundo más incluyente y un mundo donde las decisiones y los intereses sean colectivos. Bueno, muy bien. Gracias, Lucho. No sé si tenemos algún otro comentario para leer. Angie, Juan Camilo. Sí, tenemos la pregunta de Juan Camilo Mutis, que plantea lo siguiente. Partiendo de la necesidad de retornar a ciertos orígenes y búsquedas creativas desde la ritualidad, ¿cómo empieza a hacer ruido lo tecnológico? Que, como decía uno de los maestros, ahora es inevitable. Sí, ¿alguno de los invitados? Santiago. Sí, Santiago, te escuchamos. Sí. No, pienso que hasta hace, por lo menos cuando veía teatro hasta hace un tiempo, cuando aparecía, hubo un momento donde cuando apareció una pantalla en teatro o lo tecnológico había como cierto escosor, como si fuese lo tecnológico algo que estaba era como una interferencia al hecho teatral vivo y físico y por autonomacia, eso es lo que sentía. Y quizás eso hoy resulte paradójico porque solamente sucede lo tecnológico. Digo, me pasa eso como donde me parece que lo tecnológico ahora vino a ocuparlo todo. Digo, de tratar de que siempre era como un invitado que venía como a interferir o a completar un lenguaje físico o completar la palabra, ahora lo tecnológico viene como a ocupar casi todo el espectro. Entonces digo, me parece que no sé, que es un momento de transición, para mí este es un momento de transición. Yo me quedo pensando en la pregunta anterior, digo, no, me parece que que todo teatro siempre está buscando al otro, yo creo, aún cuando escribo un teatro de la palabra, que siempre está tratando de incluir a otro, de ponerse en la piel del otro, de estar en el otro, y me parece que en este momento hay algo de cómo están funcionando las tecnologías ahora, que solo está pasando, o gran parte del teatro pasa por estas plataformas, que me parece que es una transición hacia otra forma diferente, que no sé cuál será, donde podrá ser mixta, o se volverá como algo con una necesidad voraz, a algo ancestral, digo, como a lo más elemental del teatro, al contacto, a la palabra. A mí me interesa la palabra y al cuerpo, digo, a un cuerpo vivo. Supongo que algo de eso sucederá. Yo pienso que en la antigüedad también hubo otras tecnologías, como por ejemplo la escritura, ¿sí? Y que eso marcó una crisis en lo teatral con la oralidad, ¿sí? O sea, un choque. Y digamos que a lo largo de la historia de la humanidad, pues nos hemos visto abocados así, a hacerle frente a unas tecnologías que van apareciendo en el camino. Y pues ahora nosotros hemos llegado también a estar encerrados en la tecnología antes de este encierro que nos dio la pandemia, ¿sí? O sea que simplemente que ponemos al descubierto, develamos ese mundo en el cual también hemos caído, en el que hemos sido llevados a través de eh, este desarrollo que nos ha dado el progreso. Y tenemos que articularlo, ¿no? Porque es parte de lo que funciona en el diario vivir. Yo creo que la gran parte de los habitantes del planeta tenemos un celular en la mano y es casi que nuestra oficina. Entonces, pues hay que saber convivir con eso y también aprender de sus bondades, pero también ser críticos con esto.
Bueno, ha sido muy rico escuchar como todas las percepciones, también las preguntas que han surgido en el público a partir de esta charla en la que hemos tratado un poco de ir como abriendo camino para comprender un poco de qué hablamos cuando hablamos de dramaturgias expandidas, haciendo como una manera de síntesis o concluyendo un poco a partir de todo lo que ustedes han expuesto. Podríamos decir que hay en estas dramaturgias expandidas un acento muy importante en los cuerpos, pero no solamente en el cuerpo del artista, del actor, del que presenta, sino también en el cuerpo del espectador, de ese espectador que ya no está en un rol pasivo o en un rol de contemplación, sino que es más esa dramaturgia expandida que quiere como crear una zona de experiencia y como lo decía alguno de ustedes, esa zona de experiencia es una zona de experiencia que pretende sacar tanto al artista como al espectador, en este caso que participa, de una zona de confort, ¿no? Como también expandir también esos universos, esas sensaciones, eso que se suscita en el otro, también en el espectador, no solamente en el artista, por un lado. Y por el otro me causó muchísima curiosidad, inquietud, esa propuesta y esa apuesta que hace Santiago y que hace también Andrés en el sentido de vivir la escritura misma como una zona de expansión, porque también a veces pensamos que para hablar de dramaturgias expandidas es necesario que se integren los otros lenguajes, por ejemplo, pero esta idea empieza un poco también a hacer crisis, digámoslo así, con lo que hemos sobreentendido muchas veces de la dramaturgia expandida. Entonces, es muy interesante mirar la escritura también en esa afectación del propio cuerpo del escritor y también en esa búsqueda de la expansión desde la escritura. Y pensarlo desde, bueno, y si esto no va a la escena, ¿hacia dónde se expande la escritura entonces? Ha sido realmente muy interesante para mí escucharlos. Yo aquí estaba tomando nota de las frases que decían y de sus pensamientos y se queda uno realmente muy motivado y con muchas ganas, ¿no? De, bueno, vivenciar esas dramaturgias expandidas, tanto desde la creación como desde la expectación. Bueno, yo encuentro muy valioso que no es gratuito que estemos compartiendo este espacio como latinoamericanos. Entonces está Colombia, está México, está Argentina, y responder a esas preguntas sobre las dramaturgias expandidas, justamente haciendo hincapié en una forma de estéticas decoloniales, esas estéticas que invitan precisamente a decolonizar la dramaturgia y a unirla en diferentes dinámicas posibles y que le apuesta como a una especie de liberación de los sujetos como sujetos creadores y no precisamente como repetidores de fórmulas que ya están dadas y avaladas por el centro y que pues por siglos nos han dado pautas sobre las que precisan que deberíamos movernos los que estamos en ciertas periferias. Y entonces veo esto de las dramaturgias expandidas como aquellas que le apuestan a una tarea muy especial y es la de construir lo propio precisamente recurriendo a lo propio, a eso que tenemos en la piel y no a lo que obviamente es legitimado, pero porque viene dado desde afuera. Se instalan los no límites para generar estos espacios de dramaturgias expandidas, haciendo gala pues de que precisamente es un arte vivo que nace, que crece, que se reproduce y por lo tanto se expande y que no muere, precisamente porque está invitado a resistir y, como lo diría un maestro muy valioso,
Adolfo Albana Chinte, a reexistir. De esa manera, yo identificado esas ideas principales que nos han dado pues, los maestros invitados acerca de las dramaturgias expandidas. Bueno, yo pues resueno mucho con esto que Santiago repitió muchas veces de la dificultad de definir su trabajo como desde esta categoría. Yo siempre creo que las categorías vienen desde la teorización de las artes, no tanto desde el gesto de la creación. Y también lo que hacemos un poco en este calidrama es jugar y decir, bueno, ve, esto que queremos invitar, esta persona que hace esto como los agrupamos allí como para que quepa en el título de un afiche, ¿no? Y claro, porque tienen coincidencias, pero también son muy diferentes y precisamente por eso nos inquieta y nos interesa poner en diálogo y contrastar. Y lo digo porque siento que, como dice Mavin, también a mí me queda mucho reiterar que el acto de creación está allí como en un ejercicio de, como decía Andrés, buscar siempre alumbrar la libertad que está caminando hacia que mi inquietud se materialice, ¿no? Y en ese acto creativo, pues yo debo soltar esas amarras, esas preconcepciones, y allí es donde siento que se expande el límite, porque el límite casi siempre está desde lo que se ha contextualizado, desde la academia. Quizá también allí aprovecho para lo que pensé un poco con la pregunta de Chucho, decir, pero el teatro en sí mismo está acaso limitado, quizá el hecho artístico no, pero sí siento que muchas perspectivas de lo que es el teatro sí, y uno se la sigue encontrando y te siguen poniendo, digamos, como esos conceptos allí en cuestionamiento de muchas cosas que uno hace que dicen, pero ¿eso qué es? Eso es teatro, y todavía, digamos, están esas ideas dentro de lo institucional y dentro del espectador. Entonces, digamos que aplaudo mucho el gesto del creador que dice, yo estoy buscando, digamos, en cada momento una conexión con preguntas profundas que quizá en algún momento dialogan con lo ritual, que quizá en algún momento lo vemos que es el lenguaje audiovisual el que dialoga con esto que pienso ahora, que en algún momento son las dos cosas lo que se puede unir. Entonces hay allí como un riesgo y un ejercicio también muy bonito, me parece, de diálogo, ¿no? De diálogo con el otro lenguaje, también con el otro creador, con el otra área específica, y ver qué sucede en ese diálogo con las artes. Siempre me ha parecido pues que son unos resultados muy interesantes, sobre todo porque se atreven pues arriesgar, ¿no? Y no está ese miedo de que siempre es más fácil pues trabajar con la escaleta estructural, o siempre es más fácil escribir la historia que sabemos que vende, siempre es más fácil entrar en unas convenciones que sabemos que va a hacer aplaudir a todo el mundo y nos van a invitar a todos los festivales y va a llenar taquilla, que correr ese riesgo de decir, es que pues esta fue la forma que yo encontré ahora y porque quería hacer esto, ¿no? Y ese riesgo pues me parece que es el arte que hace que esté vivo y que acerque también eso que decía Lucha tan bonito de acercar la vida al arte. Yo siento que la vida pues son estructuras, pero nunca repetimos, no hay un día igual, no hay una, digamos, estamos allí creyendo que todo es igual, pero nunca es. Entonces me parece que sí, esa es como la vida del creador vivo. Lo orgánico está allí buscando ser de diferentes formas. Bueno, pues Ruth, cuéntanos un poquito qué tenemos como para conectar ya con el calidrama, cómo es que los invitados y la invitada de esta noche van a poder ya ampliar sus ideas y van a poder ponernos a crear junto a ellos por un ratico el otro año. Bueno, el Calidrama es un encuentro internacional de dramaturgia que se divide en 3 espacios. Esos 3 espacios son hacer la dramaturgia,
charlar la dramaturgia y los trasnocheos dramáticos. Entonces, en hacer la dramaturgia, nosotros vamos a tener la oportunidad de tener a estos mismos maestros que hoy han estado conversando con nosotros, pero ya desde el plano del hacer, ¿no? Hacer dramaturgia es el espacio que en el Calidrama nosotros tenemos para que ellos, a través de los talleres que comparten con nuestra comunidad o con las comunidades que asisten al encuentro, puedan compartir sus metodologías y también, obviamente, digamos, sus reflexiones acerca de esas mismas metodologías. Entonces tendremos la posibilidad de tener unos talleres muy lindos en los que vamos a poder explorar de manera práctica este asunto de las dramaturgias expandidas. También tenemos el espacio de charla la dramaturgia, que es un espacio en el que abrimos pues la invitación, expandimos la invitación para todas las personas que sientan que dialogan con esta idea que convoca el Calidrama en el otro año, que digan, uy, yo tengo algo que decir, me gustaría contar sobre este proceso, me gustaría me gustaría ir a polemizar, me gustaría ir a confrontar esas ideas, pues vamos a abrir el espacio de convocatoria, vamos a estar rodando la información del formulario, para que se puedan postular con las ponencias, con las propuestas de charlar. Nos reunimos en las mañanas de esa semana en que transcurre el Calidrama para escucharnos y para seguir como alentando pues todas estas preguntas que le dan a uno como ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Y de seguir pensando. Entonces ese es el espacio de charlar la dramaturgia. Y tenemos también los trasnocheos dramáticos, que son esos espacios en los que se hacen lecturas dramáticas. Estas lecturas pueden ser postuladas, los textos, por creadores que quieran ser parte del encuentro. Estos textos serán leídos por estudiantes de las universidades que participen de nuestro evento y podrán hacer sus postulaciones a través de un formulario de Google que aparece en algunos de los comentarios, también aparece en las publicaciones de Sidra, de Facebook, y en la página institucional bellasartes.edu.co. Entonces, la invitación está abierta para que postulen también sus textos, que serán los que alimentarán ese valioso espacio de los trasnocheos dramáticos. Sí, las convocatorias están abiertas hasta el 30 de enero, así que tienen tiempo de postular tanto ponencias como textos dramáticos. Nosotros como comité organizador estaríamos publicando los resultados de la convocatoria hacia finales de febrero y esperamos podernos encontrar en abril del 2021, del 19 al 24. Para celebrar el regreso de la presencialidad en Cali con todos ustedes. Bueno, pues yo creo que podemos despedirnos, ver un poco a cada invitado, decirnos adiós a nosotras, a las personas que se conectaron. Muchas gracias pues por esta escucha, este ejercicio de pensarnos. Esperamos que hayan quedado muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas ganas pues de seguir generando el diálogo. Y bueno, muchas gracias a las compañeras del Calidrama por este ejercicio tan bonito, a toda la Facultad de Artes Escénicas que siempre nos apoya y pues a Bellas Artes que está allí siempre en la ciudad siendo como una institución que se caracteriza por apuntarle a la dramaturgia del territorio, por apoyar estos procesos que son muy importantes y que se ve cada vez más la cosecha de todas estas semillas, ¿no? A nuestro semillero de dramaturgia, los chicos que están allí conectados, que son pues los creadores de ahora y que están explorando también muchas cosas de las que hemos hablado. Entonces, pues bueno, adiós, un adiós, los vemos para un adiós.